Quisiéramos hablar hoy sobre un tema de proyección mundial. Quisiéramos hablar hoy sobre un tema sumamente relevante para el siglo XXI. Tiene que ver con el tema de la globalización mundial. Lo primero que nos debemos preguntarnos es ¿qué entendemos nosotros por globalización? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy quisiéramos hablar sobre un tema de actualidad y es el tema de la globalización mundial. ¿Cómo definimos la globalización? Porque la globalización nos afecta a todos. Todos estamos involucrados con un proceso de globalización. A veces escuchamos el término y los medios de comunicación de masa nos hablan, sí, porque estamos en un mundo globalizado, porque estamos interconectados. Pero realmente, ¿qué significa eso? Los diferentes autores coinciden en que la globalización es un proceso que se ha venido gestando desde el siglo pasado, desde vamos a decir que de las últimas 3 décadas del siglo pasado, sobre todo los 25 últimos años del siglo pasado, desde 1975 hasta nuestros días, donde se dio una apertura a nivel mundial de los mercados. Entonces es un proceso económico donde se da una apertura comercial a nivel internacional. Se abren los mercados nacionales, los estados se abren a empresas que empiezan a tener una presencia internacional. Y no solamente en el ámbito económico. Entra con fuerza en el ámbito económico donde una empresa puede producir cualquier mercancía en un lugar por muy pequeño del mundo, pero esa producción que tiene esa empresa en ese país, por muy pequeño que sea, es una producción que va a llegar a las grandes élites, a las grandes capitales, a los grandes monopolios a nivel mundial. Eso significa que si antes las fábricas estaban, por decir algo, las fábricas norteamericanas estaban radicadas en Estados Unidos, o las fábricas europeas estaban en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en España, ahora no, ahora esa empresa que es norteamericana puede tener su fábrica en China, la puede tener en El Salvador, la puede tener en Guatemala, la puede tener en México, y la producción de esa empresa que está en otro país, resulta que va a tener un reconocimiento y una venta internacional. Da el caso de que algunas empresas tienen los subproductos, vienen de diferentes países y de diferentes fábricas del mundo. Y entonces hay una fábrica donde ellos reciben, o hay un país donde tienen la fábrica donde reciben los componentes, y a partir de allí van a tener el producto final. Puede ser un vehículo, puede ser una nevera, una cocina, una lavadora, por dar ejemplos, electrodomésticos, un teléfono celular, y pare usted de contar. En el ámbito industrial igual, componentes industriales. Eso lo hemos visto nosotros en muchas partes del mundo, donde los países nacionales no necesitan tener todos los componentes de la fábrica en su propio país. Saben que ese proceso como tal, y me voy a mi chuleta aquí, de la mundialización, se convirtió en un proceso económico, también un proceso tecnológico, un proceso político, un proceso social, un proceso intelectual, un proceso, creo que lo mencioné, educativo, y también un proceso espiritual o religioso, sociocultural y religioso. Las repercusiones de la globalización
están en todos los ámbitos de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque los grandes mercados se han desplazado de la metrópoli, es decir, de los países históricamente industrializados. Ahora se puede desplazar y llevar sus fábricas, diversificando los componentes, a países donde la mano de obra es risible, el precio de la mano de obra. Entonces, usan la tecnología de sus empresas base, la llevan a un lugar donde la mano de obra es económica, crean los componentes y después los regresan para ensamblar el producto final. ¿Cuáles son las consecuencias de la globalización? Voy a hablar en términos criollos. ¿Cuál es la consecuencia de una globalización de este tipo? Bueno, que a nivel mundial se han movido las empresas, los estados se han abierto, pero al abrirse los estados nacionales, llegan a ser penetrados por las diferentes culturas de estos países capitalistas. Países, vamos a decir, que tienen la economía mundo. Y la economía mundo, ustedes saben que no es desconocido para ninguno que la economía que mueve el mundo es la economía capitalista. Entonces el capitalismo a finales del siglo XX entendió que el gran negocio ya no estaba simplemente en tener una fábrica en el patio de ellos, sino que la podían desplazar a otros lugares. Y los países de avanzada también entendieron que ya no era rentable tanto tener una fábrica donde tenían cientos de trabajadores para producir un producto o varios productos finales. Países como Estados Unidos y algunos países europeos comprendieron que en este momento de lo que es el capitalismo y el orden mundial, ellos podían transformar su modelo económico en un modelo donde iban a vender y donde iban a producir tecnología. Entonces hay un salto cual y cuantitativo de la producción mundial. Por eso es que vemos que ahora países como China y los tigres de la Asia, los asiáticos, se están encargando de la producción de los insumos a nivel mundial. Pero países como Estados Unidos siguen vendiendo y siguen a la vanguardia, vendiendo ahora tecnología, vendiendo ahora información. Es que lo que es la globalización a nivel mundial, yo dije que tenía repercusiones económicas, pero esas repercusiones también están ligadas a una repercusión tecnológica. ¿En qué sentido? En que la tecnología ha hecho posible las invenciones tecnológicas, la invención de la internet, de las TIC, las tecnologías de la comunicación, han hecho posible que todo el mundo esté interconectado y que en esa interconexión lo que se produce en un lugar del mundo es sabido al otro extremo del lugar del mundo en fracciones de segundos o minutos. Antes, para uno tener una noticia de lo que estaba pasando en Europa, hoy uno tenía que esperar, si no en mediodía, un día, 2 días, 3 días, hasta que llegara la prensa escrita y sobre todo la audiovisual, los canales y los medios de comunicación, los canales de televisión, pudieran sacar vía satélite lo que estaba pasando en cualquier lugar del mundo. Cualquier tragedia, cualquier guerra, cualquier evento, cualquier persona que tenía una información importante que dar a nivel internacional. En el día de hoy no. En el día de hoy, lo que pasa en cualquier país del mundo, lo que pasa en términos políticos, en términos de guerra, en términos de información, de moda, aparece hoy y ya a los segundos está proyectado a nivel mundial. Que si fulano se divorció, que si se separó la cantante del deportista, para no dar los nombres, bueno, eso fue Vox Populi inmediatamente de que ese evento se diera. Esas son las telecomunicaciones. Por supuesto, las telecomunicaciones
entran a jugar y tienen un factor y un papel muy importante en el tema de la globalización. Porque por las tecnologías de la información, ahora resulta que cualquier persona tiene un teléfono inteligente, y con este teléfono inteligente perfectamente puede tener en las manos una computadora, y más que una computadora, porque me comunico, pero navego, me informo, me entretengo, y por supuesto aquí hay un mundo tecnológico, pero hay un mundo informático en el cual, si usted se encuentra en un país de América Latina, ese país de América Latina que tiene su cultura, voy a hablar de mi país, en Venezuela, por ejemplo. Nosotros en Venezuela tenemos una historia y un background, un trasfondo cultural. Pero resulta que ahora ese trasfondo cultural va a ir siendo bombardeado cada vez. ¿Por qué? Por lo que es la cultura de la pantalla. ¿Y cuál es la cultura de la pantalla? Bueno, las películas de Hollywood o los grupos religiosos están siendo sustituidos por una competencia que maneja de manera extraordinaria los medios audiovisuales y los contenidos y el trasfondo ideológico, político y religioso que existe en cualquier película, cualquier novela, cualquier serie. Pero allí nos están vendiendo a nosotros un estereotipo de vida. Es decir, el estereotipo de vida que se nos vende es el estereotipo de vida de las personas que están detrás de la academia, pero de la academia de Hollywood. Entonces, la pantalla es una pantalla que proyecta una visión del mundo manejada por personas que tienen intereses ideológicos, políticos, sociales, socioculturales, económicos y religiosos. Esos son los padres y los dueños en este momento de la comunicación a nivel internacional. Son los hilos que mueven al drama. Son los hilos que están detrás de la pantalla, los hilos que mueven en este caso al títere. Son los hilos que mueven lo que debemos pensar, lo que debemos creer, cómo debemos vestirnos, cómo debemos actuar, cómo debemos visualizar nuestros cuerpos. Es más, yo lo dije en un video anterior, el estereotipo de belleza que nosotros tenemos viene impuesto por la sociedad occidental. Es decir, ellos se encargan de decirnos quién es bello y quién no es bello, quién es hermoso y quién no es hermoso, o hermosa en el término femenino, la feminidad. Pero allí, detrás de ese enfoque y de ese concepto, hay un contenido económico y un contenido de la venta. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso vende. Entonces, si hay todo un grupo que está detrás de esa visión de la agenda de la globalización para imponernos un estereotipo, pero también meternos en un mundo del consumo. Fíjense que estoy hablando de un tercer factor, un factor económico, un factor tecnológico, un factor ideológico. Ahora tenemos un factor del consumismo. Porque usted puede meterse en un canal de YouTube y ver que va a ver un video en YouTube o va a escuchar una música en YouTube y cada 3 minutos, por decir un promedio, no sé cuál es el promedio, pero va a tener información y va a obtener publicidad. Usted está en su página de Facebook y usted se le ocurrió en Google investigar sobre alguna marca de un vehículo. Téngalo por seguro que no ha pasado 3 minutos cuando usted está en su Facebook y le aparecen ofertas de venta de vehículos en la zona en la cual usted reside. Que yo estoy interesado en ver un tipo de gorra, un tipo de cámara, y tenga por seguro que van a aparecerle todos los tipos de cámara. Te los va a ofrecer Amazon, te los va a ofrecer Walmart o cualquier empresa, ojo, dependiendo del país donde usted reside. Así funciona un poco en este mundo, en este momento, lo que llamamos la globalización. Todo está interconectado. Por supuesto,
El dueño de Facebook es el mismo dueño de WhatsApp. ¿Y cuál es la propuesta que nos están haciendo a nosotros para que tenemos que aceptar sí o sí los términos de WhatsApp? Porque ellos van a vender esa información a los comerciantes, a los anunciantes, a las personas que están interesadas en saber quién soy, dónde vivo, qué consumo, con quién hablo, con quién hablas, quién eres, dónde vives, cuáles son tus gustos, cada cuánto tiempo te conectas, cuánto tiempo vives conectado a la red. Así funciona el negocio del siglo XXI. ¿Ven? Ojo, yo no estoy diciendo que la tecnología per se sea mala o sea buena. Si tiene un uso positivo va a ser buena. Pero lo que le quiero significar es que la globalización está siendo llevada y los intereses de la agenda globalista, de la cual comienzo a hablar hoy, porque este tema pica y se extiende. Pero lo que quería era dejar claro el concepto. Es aquel proceso que permite que los grandes capitales internacionales se vayan expandiendo a nivel mundial y vayan rompiendo la barrera de los estados nacionales. Nótese que en esa medida van penetrando no solamente con su capital, sino que van penetrando también con su cultura. Otro dato que no he dicho, que lo vamos a ahondar luego. Resulta que ese tema de la globalización es el que ha permitido la migración por parte de una población de un lugar a otro lugar donde están presentándose las nuevas ofertas de trabajo. Pero lo vamos a dejar hasta allí por el día de hoy, es suficiente, ¿verdad? Son por lo menos unos 20 minutos que tenemos conversando. Entonces me despido, nos vemos en la próxima entrega. Sí les agradezco que se suscriban a nuestro canal para mantenerse informados sobre lo que vamos a seguir compartiendo. Que Dios les bendiga.